¿Alguna vez has sentido que estorbas en tu propia familia? ¿Que si no estuvieras ahí, todo sería más fácil para ellos? Yo sí. Lo sentí cada día durante 18 años. Esta no es una historia de odio. Es una historia de injusticia. De esas que te hacen apretar los puños mientras escuchas. De esas que duelen, porque sabes que no debería pasar, pero pasa. Mi nombre es Camila, y si estás viendo esto, es porque probablemente te interesa saber hasta dónde puede llegar una familia cuando decide que una hija simplemente no vale la pena. Crecí creyendo que si me esforzaba lo suficiente, si me portaba bien, si sacaba buenas notas, si no causaba problemas, algún día mis padres me mirarían como miraban a mi hermana, pero ese día nunca llegó. A los 18 años, cuando por fin sentí que la vida me sonreía, cuando recibí el primer regalo importante de toda mi existencia, mis padres hicieron lo impensable, me lo arrebataron. ¿La razón? Porque yo no lo merecía, porque sería un desperdicio en mí, porque para ellos no soy más que una sombra. Mis abuelos paternos, los únicos que alguna vez me dieron amor sin condiciones, me regalaron un viaje a Roma por mi cumpleaños. Un boleto, un cheque, una oportunidad única para sentirme importante. Pero al día siguiente, mis padres me exigieron que se lo diera a mi hermana mayor. Sí, así como lo oyes, no me pidieron, me exigieron. Y lo peor no fue que me lo quitaran, lo peor fue cómo lo justificaron. Tu hermana es arquitecta, ella sí lo va a aprovechar. Contigo sería un lujo inútil. Algún día entenderás que no todo en la vida es justo. Esa frase me marcó. No todo en la vida es justo. Tenían razón. No lo es. Pero yo estaba a punto de demostrarles que incluso las injusticias tienen consecuencias. Lo que mis padres nunca imaginaron es que el intento por regalarle mi viaje a su hija favorita terminaría en un accidente que los dejaría endeudados, humillados y por primera vez en su vida, juzgados por toda la familia. Porque esta historia, aunque comenzó con una injusticia, terminó con una verdad revelada frente a todos y con un adolescente invisible reclamando el lugar que siempre mereció. Si crees que ya viste lo peor, espera a ver cómo el karma hizo su entrada, cómo una hija olvidada se convirtió en la protagonista y cómo una familia entera quedó expuesta frente a todos. Esto no es solo una historia, es una advertencia a todos los que juegan con el valor de un hijo, a todos los que creen que el favoritismo es inofensivo, a todos los que piensan que el amor es algo que se gana y no algo que se da. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no solo te va a indignar, te va a romper el corazón. Y cuando llegues al final, vas a entender por qué, a veces, hay que perderlo todo para empezar a vivir. Desde que era niña, aprendí a callar. Aprendí que pedir algo era arriesgarme a un no sin explicación. Que mostrar emoción era una invitación al desprecio. Y que si quería amor, tenía que merecerlo, aunque nadie me explicara cómo. Mi nombre es Camila. Y si estás escuchando esto, tal vez te reconozcas un poco en mí. Tal vez también fuiste la hija que vivía en la sombra. La que aprendió a celebrar en silencio, porque sus logros no eran dignos de aplausos. La que dormía esperando una caricia, una felicitación, un simple «estoy orgulloso de ti». Mi historia no comienza con el viaje a Roma. Mi historia empieza mucho antes, en una casa donde el amor tenía nombre y apellido, Claudia. Mi hermana mayor. 3 años mayor que yo, Claudia nació para brillar. Así nos lo hacían saber todos, desde el jardín de niños hasta los vecinos. «¡Qué niña tan lista!», decían. «¡Qué guapa! ¡Qué simpática! ¡Qué educada!». Yo era Camila. Y cuando me preguntaban, yo decía, «Soy la hermana de Claudia». Siempre fue así. Recuerdo una Navidad. Yo tendría unos 9 años. Había escrito una carta larguísima a Santa, pidiendo una bicicleta roja con canastilla. La soñaba desde meses antes. Ahorré monedas en secreto, recorté imágenes de revistas, la dibujé en mi diario. Claudia, por su parte, solo dijo que quería una cámara digital como la de las influencers. Esa mañana, corrí al árbol con la emoción más grande de mi vida. Había una caja enorme, roja, con moño. Era para Claudia. Y cuando pregunté por la bicicleta, mi madre respondió sin mirarme. «Ay, Cami, es que eso no nos alcanzó este año. Pero mira,
Aquí tienes un suéter. Es tu color favorito, ¿verdad? Era gris. Ni siquiera era mi talla. La Navidad siguiente ni siquiera escribí carta. Me acostumbré a no esperar nada. Mis cumpleaños eran reuniones de compromiso. Gelatina y arroz con leche. Claudia tenía salones, fotógrafos, globos de helio. Yo guardaba mis lágrimas para la noche. Las dejaba caer en la almohada, en silencio, para no molestar. Con los años, aprendí a construir mi propio refugio, los libros. La literatura fue mi escape, mi mundo. Me enamoré de las palabras como quien se aferra a una tabla en medio del naufragio. Quería estudiar letras. Quería ser escritora. Quería algún día caminar por Roma, perderme en sus calles antiguas, escribir en una terraza, tomar café con vistas al Coliseo. Lo decía como un sueño lejano, como quien sabe que lo que anhela no está hecho para ella. Pero entonces aparecieron ellos. Mis abuelos. Los padres de mi papá. Una pareja de otro tiempo. De los que aún regalan cosas envueltas con listones. De los que te preguntan cómo estás y se quedan a escuchar la respuesta. Ellos fueron la única grieta de luz en esa casa donde siempre fui invisible. A veces venían de visita, con chocolates suizos, libros de segunda mano y preguntas sobre mi mundo. Mi abuelo, ex profesor de historia, me hablaba de sus viajes. Mi abuela, fanática del arte, me contaba cómo lloró en el Vaticano. Y cada vez que los oía, sentía que estaba lejos. Lejos de casa. Lejos del dolor. Un día les dije, algún día quiero ir a Roma. No como turista, como autora. Me sonrieron. No dijeron nada, pero tomaron nota y lo guardaron en el corazón. Pasaron 2 años y entonces cumplí 18. Mis padres ni siquiera me despertaron con un feliz cumpleaños, pero mis abuelos aparecieron en la tarde, con una caja de madera tallada y dentro, un sobre. Y dentro del sobre, Roma. Vuelo directo, hotel en Trastevere, itinerario de museos y un cheque para cubrir mi estancia por 2 semanas. Mi abuela me abrazó fuerte. Mi abuelo me dijo, es tu historia. Escríbela tú. Lloré, mucho, demasiado. Esa noche no dormí. Me pasé horas mirando el boleto, soñando con los adoquines de la ciudad eterna, con el olor del espresso, con las librerías escondidas. Por primera vez en mi vida, sentí que importaba, pero la mañana siguiente, la realidad me estrelló contra el suelo. Mi madre preparaba el desayuno. Claudia bajó, impecable como siempre. Y mi padre, con su tono administrativo, soltó la bomba. Camila, hemos pensado que sería mejor que le des tu viaje a Claudia. Creí que no había escuchado bien. ¿Qué? Es lo lógico. Claudia está estudiando arquitectura. Roma sería una experiencia invaluable para ella. Pero, ¿es mi regalo? Tus abuelos no lo pensaron bien. Lo hicieron con cariño, pero no es práctico. Además, añadió mi madre, tú puedes ir en otro momento. No tienes apuro. Sí tengo apuro. Es mío. Por primera vez es algo solo para mí. Silencio. El tipo de silencio que no es ignorancia, sino desprecio. Silencio que dice, no nos importa. Claudia no dijo nada, no intercedió. No me miró, solo se sirvió jugo. Y esperó. Me resistí. Luché. Lloré. Pero la batalla estaba perdida antes de comenzar. Durante una semana, me recordaron todo lo que habían hecho por mí. La escuela pública que me pagaron, la ropa heredada, el techo compartido. Mi padre me dijo que debía ser agradecida, que Claudia ya estaba formándose para ser alguien en la vida, y que yo, con mis libritos y mis poesías, podía esperar. Mi madre usó el chantaje emocional más bajo. ¿Tú sabes cuántas veces Claudia ha cedido por ti? ¿Qué? ¿Cuándo? Nunca. Yo siempre fui la que cedía, la que se callaba, la que aceptaba, la que renunciaba, hasta que lo hice una vez más. Les dije que sí, pero algo dentro de mí se rompió para siempre. Aún así, escondí una copia del pase de abordar, solo por si acaso. Y entonces sucedió lo impensable. Durante días viví como en una especie de niebla. No hablaba, no comía bien, no dormía.
Sentía que me habían arrancado algo más que un viaje. Me habían quitado la única muestra de cariño real que había recibido en años y se la habían entregado a mi hermana. Como si yo fuera un error de cálculo. Un accidente con piernas. Una presencia incómoda que con suerte sabía estarse callada. En las noches, me encerraba en mi habitación a ver imágenes de Roma. El Foro Romano, el Vaticano, la Fontana di Trevi. Cerraba los ojos e imaginaba que estaba ahí, escribiendo en una libreta nueva, oliendo a libro viejo, escuchando el eco de los pasos entre ruinas. Pero cada vez que lo hacía, el nudo en el pecho se apretaba más, porque ese sueño ya no era mío. O eso creía. Claudia, mientras tanto, se paseaba por la casa como si el viaje hubiera sido su derecho natural. Organizaba su maleta en la sala, probaba ropa, pedía ayuda a mi madre para elegir zapatos adecuados para caminar en museos, y me preguntaba, con tono burlón, ¿tú qué harías allá de todos modos? ¿Escribir poemas en un idioma que ni entiendes? Quise gritarle que sí, que eso haría, que Roma no era solo ruinas y columnas para quien estudia arquitectura, que para alguien como yo, cada piedra era una historia, una línea, una voz. Pero no lo hice. Me tragué las palabras como tantas veces antes. Una tarde, me encontré con mi padre en la cocina. Me miró de reojo y dijo, «Fue maduro de tu parte ceder el viaje. Pensamos que no lo ibas a entender». Me hervía la sangre. No lo entendí, solo me rendí. Y para que lo sepas, no cedí, me lo arrebataron. Se giró, me miró fijo y soltó una frase que jamás voy a olvidar. «Camila, el mundo no se trata de lo que mereces. Se trata de lo que sabes reclamar. Y tú nunca has sabido cómo hacerlo». Ahí lo entendí. Ese hombre nunca me vio como hija. Me vio como un error que no supo corregir. La noche anterior al viaje, Claudia dejó su bolso en el sillón. Tenía su pasaporte, su teléfono y el pase de abordar impreso. Pero había un error. El boleto seguía a mi nombre. Mi madre le dijo que no importaba, que en el aeropuerto podrían hacer algo, que con una sonrisa y una buena historia todo se podía arreglar. No podían. Lo sabía porque lo había leído, pero tampoco me atreví a decir nada. El día llegó. Claudia se levantó temprano, arreglada como si fuera a un desfile. Se despidió como si se lo hubiera ganado y subió al taxi. 2 horas después, la llamada llegó. Accidente. La voz del oficial fue clara. La señorita Claudia intentó tomar el control del volante. El conductor perdió el control y se estrellaron contra un árbol. Mi madre gritó. Mi padre maldijo. Yo me quedé en silencio. El conductor del taxi estaba grave. Tenía una fractura en el brazo, puntos en la cabeza y contusiones. Claudia estaba ilesa, con algunos rasguños, pero había sido su culpa. La policía estaba en el hospital, y la posibilidad de una demanda era real. Mis padres entraron en crisis, y yo, sin pensarlo, dije lo que llevaba semanas conteniéndome. Esto es karma. ¿Mi madre me abofeteó? Sí, literalmente. Fue la primera vez que levantó la mano contra mí. Y no fue por algo que hice. Fue por decir una verdad. ¿Cómo te atreves?, gritó. Tú no tienes corazón. Tu hermana pudo haber muerto y tú te alegras. No me alegro de que esté herida, respondí. Me alegro de que se haya detenido este robo disfrazado de sacrificio. Mi padre me miró con una furia que me heló los huesos. Eres una decepción. Nunca debimos permitir que nacieras. Y se fue. Quedé sola. Lloré mucho. Pero cuando me limpié el rostro, lo vi claro. Ya no había nada que perder. Subí a mi cuarto. Saqué mi mochila. Metí una muda de ropa, mi pasaporte y el pase de abordar que aún conservaba en digital. Tomé un taxi. Fui al hospital. Entré a la habitación donde estaba Claudia hablando con la policía. Sin decir palabra, abrí su bolso y tomé el boleto impreso. Ella me miró confundida. ¿Qué haces? Recuperando lo que era mío. Y salí corriendo. Volví al taxi, fui al aeropuerto, mostré mi pasaporte y el pase. Pasé seguridad y abordé. Sentada en la ventanilla, vi cómo el avión despegaba y por primera vez en mi vida sentí que estaba a salvo de mi propia familia. Al aterrizar, encendí el celular. Había más de 40 llamadas perdidas. Mensajes de mi madre diciendo que era cruel
malagradecida, egoísta. Mensajes de Claudia acusándome de arruinarle la vida. Ahora mis padres tienen que pagar los abogados y tú allá, comiendo pizza. Me acusó de abandonar a la familia en su peor momento, de no haber usado el dinero del viaje para ayudarlos. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Regalarles también el cheque? ¿Renunciar a mi única oportunidad para seguir compensando una culpa que nunca fue mía? Me quedé en Roma. Recorrí todo lo que pude. Me perdí entre callejones. Tomé cafés que costaban más que mis desayunos enteros en casa. Escribí, leí, me encontré. Y una noche, frente al Panteón, rompí en llanto. No por tristeza. Por liberación, les escribí a mis abuelos. Les conté todo. Absolutamente todo. Desde las Navidades sin bicicleta hasta el día que me llamaron error. Desde el concurso que gané y nadie celebró, hasta el viaje robado y recuperado. Y por primera vez en mi vida, me respondieron con amor incondicional. Camila, ven con nosotros cuando regreses. Tu hogar está aquí y no volverás a ser invisible nunca más. Cuando volví, mis cosas ya estaban empacadas. Mis abuelos habían hablado con mis padres. Los enfrentaron. Les preguntaron si todo lo que dije era cierto. Y mis padres, en su orgullo ciego, respondieron. Claro que sí, y merecía ese trato. Camila siempre fue una carga. Claudia es nuestra verdadera hija. Ese día, mis abuelos rompieron la relación para siempre. Se llevaron todas mis pertenencias. Me ofrecieron pagar la universidad. Y me dijeron que nunca más tendría que pisar esa casa. Yo lloré, pero fue un llanto distinto. No era dolor, era duelo. Era el cierre de una historia donde yo siempre fui secundaria. Hoy vivo con ellos, y todas las noches, cuando escribo, lo hago con una nueva certeza. Merezco estar aquí. Los primeros días viviendo con mis abuelos fueron silenciosos, pero era un silencio distinto al de la casa donde crecí. No era incómodo ni frío. Era un silencio de paz, de respeto, de descanso emocional. Dormía profundamente por primera vez en años. Me despertaba con el olor del café recién hecho por mi abuela, quien siempre me recibía con una sonrisa y la misma frase: «Buenos días, mi niña. Hoy también mereces lo mejor». Esa frase me reconstruía. Durante esas primeras semanas, evité hablar de mis padres. Eran un tema prohibido para mí, no porque ellos lo pidieran, sino porque aún dolía, y porque en el fondo no quería seguir permitiendo que dominaran mi estado de ánimo. Hasta que un día mis abuelos me llamaron a la sala. «Camila», dijo mi abuelo, con un tono serio que rara vez usaba. «Necesitamos contarte lo que ocurrió la tarde que te fuiste a Roma». Me senté con el corazón encogido. Sabía que algo venía, pero no imaginaba la magnitud. «Tus padres nos llamaron ese mismo día del accidente», comenzó mi abuela. «Nos dijeron que necesitaban hablar urgentemente». Mi abuelo continuó. Querían que cubriéramos los gastos del acuerdo legal con el conductor del taxi. Decían que no podían usar sus ahorros porque ya estaban comprometidos con otros pagos. ¿Otros pagos?, pregunté. Nos pidieron ayuda por la familia, como si eso fuera suficiente. Pero antes de hablar de dinero, decidimos preguntarles directamente. ¿Es cierto que le pidieron a Camila que renunciara a su viaje para dárselo a Claudia? Me temblaban las manos. ¿Y qué respondieron? Mi abuelo me miró a los ojos. Y en ese momento supe que la verdad iba a doler más de lo que pensaba. Dijeron que sí. Y no solo lo admitieron, lo justificaron. ¿Cómo? Mi abuela intervino, conteniendo el llanto. Dijeron que tú siempre fuiste problemática, que eras resentida, difícil, envidiosa, que Claudia merecía más porque les había salido mejor. Sentí como si una pared invisible me hubiera golpeado el pecho. «Eso no es todo», agregó mi abuelo. «Dijeron que cuando fuiste al hospital y tomaste tu boleto de avión, habías demostrado lo que realmente valías, una ingrata egoísta capaz de abandonar a su familia por un paseo». No pude evitarlo. Lloré. Me tapé la cara con las manos y solté todo lo que me había guardado durante años. Las veces que fingí que no me dolía, las veces que acepté migajas de cariño pensando que era lo máximo que podía esperar. Mis abuelos me abrazaron. «Hiciste lo correcto», dijeron. «Siempre debiste estar con nosotros. Y a partir de ahora, vas a tener la vida que mereces». Pero la historia no terminaba ahí. Una semana después,
Mis padres aparecieron en casa de mis abuelos. No para pedir disculpas, no para tender puentes. Vinieron con un sobre en la mano, un documento y una exigencia. Pidieron que les pagaran una compensación económica por los 18 años que me mantuvieron. Sí, literal. Querían dinero por haber sido mis padres. Mi abuelo, indignado pero sereno, les preguntó si hablaban en serio. Ellos dijeron que sí. Habían hecho los cálculos, habían sumado ropa, comida, escuela, gastos varios. Si ahora ustedes van a quedarse con ella, deben asumir su costo completo, dijo mi padre, como si hablara de una deuda bancaria. Fue ahí donde mi abuelo hizo algo que cambiaría el rumbo de todo. Está bien, dijo, mientras revisaba los papeles. Les pagaremos cada centavo, pero con una condición. Ustedes devolverán todo el dinero que nos han pedido prestado durante estos años. Silencio. Porque, claro, mis padres siempre habían dependido de mis abuelos para todo, desde las reparaciones de la casa hasta la universidad de Claudia, desde viajes, préstamos sin pagar, hasta cubrir tarjetas de crédito vencidas. Mi madre intentó sonreír. Eso no tiene nada que ver. Tiene todo que ver, interrumpió mi abuelo. Ustedes nos han visto como un banco. Y ahora, además, vienen a cobrarnos por una hija que ustedes mismos rechazaron. Mi padre levantó la voz. Esa niña los está manipulando. Nos odia. Nos dejó en medio de una crisis y se fue a vacacionar. Esa niña es mi nieta, rugió mi abuelo. Y ustedes no la merecen. Los corrió de la casa. Y desde ese día no los volvimos a ver hasta que Claudia decidió hacer lo impensable. Habían pasado 3 meses. Yo ya estaba preparándome para ingresar a la universidad. Mis abuelos me inscribieron en una carrera de letras en otro estado. Me compraron una laptop nueva. Me ayudaron a buscar un departamento. Por primera vez, mi vida empezaba a parecer mía. Pero un domingo, mientras desayunábamos, tocaron la puerta. Era Claudia. No traía maletas, solo una expresión de derrota que no le había visto nunca. Mis abuelos la hicieron pasar. Yo me quedé paralizada. Solo vengo a hablar, dijo. Quiero pedir perdón. No supe qué decir. Sentí una mezcla de confusión, dolor y rabia. ¿Perdón por qué?, pregunté finalmente. Por todo. Por haber aceptado lo que no era mío. Por callar cuando debía hablar. Por mirarte con desprecio cuando eras tú quien merecía compasión. No lloraba, pero su voz temblaba. Mis padres ya no me pueden ayudar, continuó. El conductor del taxi nos demandó, y el estudio donde trabajaba me despidió cuando se enteraron. Ahora estoy atrapada, sin ingresos, sin apoyo. ¿Y por eso vienes ahora?, pregunté, intentando no quebrarme. ¿A pedir perdón o a buscar ayuda? Claudia bajó la mirada. No sé. Solo sé que todo lo que me rodea se derrumba, y tú estás empezando a vivir. Y ahí lo vi claro. No era remordimiento. Era miedo. Miedo a estar sola. Miedo a no tener a nadie que la salve. Miedo a descubrir que el pedestal sobre el que la pusieron era de cartón. Me levanté, respiré hondo y le dije: Claudia, yo ya no vivo en tu mundo. No tengo odio, pero tampoco espacio para rescatar a quien me empujó al abismo. Mis abuelos la acompañaron a la puerta, y antes de irse, mi abuelo le dijo una frase que jamás olvidaré. Lo único que te hizo especial fue que tu hermana jamás quiso ser como tú. Días después, nos llegó una carta de un abogado. Era del conductor del taxi. El monto de la demanda se había duplicado. La aseguradora no cubriría los daños porque Claudia violó las normas de seguridad del servicio. Y mis padres estaban desesperados. Volvieron a hipotecar la casa. Vendieron el auto. Y aún así, no alcanzaba. Entonces, hicieron su último movimiento. Llamaron a los medios, a una revista local. Y dieron una entrevista donde me pintaron como la hija ingrata que los abandonó en su peor momento. Mostraron fotos mías en Roma. Inventaron historias. Me llamaron malcriada, manipuladora, usurera. Lo que no sabían era que esa exposición pública sería su sentencia final. El artículo salió un lunes por la mañana.
Lo publicó una revista digital local, de esas que mezclan noticias, chismes y crónicas de interés humano. El título era una puñalada directa al pecho. El lado oscuro de una hija ingrata. Se fue a Europa mientras su familia colapsaba. Mi rostro, tomado de una foto mía en Roma frente al Coliseo, aparecía recortado junto a una imagen del taxi siniestrado. El contraste era brutal. Yo sonriendo y el auto destrozado. El texto estaba lleno de mentiras. Decía que me fui sin avisar, que había robado el boleto, que dejé a mi hermana herida y a mis padres desesperados. Camila G., de 18 años, huyó a Italia tras provocar una discusión familiar que terminó en tragedia. Mientras su hermana sufría lesiones y su familia enfrentaba demandas, ella se tomaba selfies en el Vaticano. No podía creerlo. Me temblaban las manos. Era como si toda la basura emocional de años ahora se hubiera convertido en un espectáculo público. Pero lo que más me dolió fue ver los comentarios. Típico de la generación de cristal. ¿Qué clase de hija abandona a su familia así? Seguro que todo lo que cuenta es mentira. Ya me imagino lo que habrá hecho para que sus papás la odien. Quise esconderme, pero mis abuelos no lo permitieron. Mi abuelo, firme como un roble, entró a mi habitación y dijo: «Ya basta, es hora de contar la verdad». Yo no entendía. ¿Cómo? No vas a vivir bajo la sombra de una mentira que ellos construyeron. Esa misma tarde, llamó a un periodista. Uno de verdad. No un bloguero de escándalos. Un reportero que había cubierto casos de corrupción, abusos y denuncias familiares reales. Le entregó pruebas. Las cartas de mis padres pidiendo dinero. Los mensajes de chantaje emocional. La grabación de voz que, en su momento, mi abuelo había hecho durante la conversación donde ellos exigían compensación por haberme criado. Y lo más fuerte, una copia del informe del peritaje del accidente, donde se confirmaba que Claudia había intentado manipular el volante del taxi, que el conductor no tuvo culpa y que las lesiones se debieron a una conducta irresponsable, agresiva y temeraria. El periodista pidió mi testimonio. Accedí. Pero con una condición: que mi historia no se contara desde el morbo, sino desde la verdad. Desde el dolor de una hija abandonada emocionalmente, desde la injusticia de ser invisible en tu propio hogar. Una semana después el reportaje salió. Y esta vez, la verdad tenía nombre y rostro. Camila, la hija silenciada. El otro lado de la historia que sus padres no contaron. Incluía fotos mías de pequeña, siempre al margen de los álbumes. Capturas de pantalla de los chats donde me obligaban a ceder el viaje. Extractos del audio donde mi padre decía: «Nunca debimos permitir que naciera». Y el cierre era una frase mía, que el periodista usó como titular. No me fui. Me expulsaron con cada desprecio que nunca dijeron en voz alta. Las redes explotaron. Miles de comentarios defendiendo mi versión. Personas que compartían experiencias similares. Mujeres que decían: «Eres mi yo de hace años. Gracias por hablar. Ahora entiendo que no estoy sola». Mis padres, por supuesto, no esperaban esa respuesta. Y entonces, como si todo esto fuera una telenovela de justicia poética, ocurrió lo que nadie imaginaba. Una fundación internacional para jóvenes escritores me contactó. Habían leído mi historia. Querían ofrecerme una beca completa, con estancia, talleres de narrativa autobiográfica y la posibilidad de publicar un libro. No lo creía. Era como si todo el universo, por primera vez, me dijera: «Sí, tú mereces». Pero el verdadero clímax aún estaba por llegar. La fundación organizó un evento de premiación, una gala pública con medios, cámaras y figuras del mundo literario, y me invitaron a leer un fragmento de mi historia, delante de todos. Durante semanas ensayé, no por vanidad, sino porque esa sería mi venganza, mi redención. El día llegó. Me vestí con un traje azul oscuro que mi abuela me ayudó a elegir. Elegante, sobrio, firme, como yo quería sentirme por dentro. La sala estaba llena, y entre los asistentes estaban ellos, mis padres, Claudia, en la última fila, no por apoyo, sino porque querían dar su versión después, porque sabían que había medios, y aún intentaban salvar su reputación. Subí al estrado, respiré hondo, y empecé. Me llamo Camila.
Y durante 18 años fui una habitación cerrada sin ventanas, una voz que nadie escuchaba, una hija que existía solo para que otra brillara más fuerte. Pero hoy, por primera vez, hablaré en voz alta. Narré todo, sin nombres, pero con cada detalle. El viaje, la traición, el chantaje, el accidente, la frase que me dijo mi padre. Nunca debimos permitir que nacieras. El público contuvo el aliento. Algunas personas lloraban, otras apretaban los puños. Yo los vi, allá atrás. A ellos. Mi madre tenía la cara blanca. Claudia bajaba la cabeza. Mi padre no pestañeaba. Y entonces leí la última parte. Si alguna vez fuiste la hija que se cayó para no molestar, si alguna vez te sentiste culpable por querer lo que merecías, si alguna vez te dijeron que tu valor dependía de tu utilidad, recuerda esto. No necesitas perdón por existir. Y nunca más debes mendigar amor donde solo hubo interés. El auditorio estalló en aplausos. Yo no lloré. No necesitaba llorar. Había ganado. Al bajar del estrado, varias personas se acercaron, editoras, periodistas, escritoras, me abrazaban, me felicitaban. Pero lo más importante, me creían. Esa misma noche se viralizó el video. Y con él se hundió la máscara de mi familia. El colegio donde mi madre daba clases como voluntaria la retiró del programa. Mi padre, quien ofrecía asesorías financieras en línea, perdió la mayoría de sus clientes. Claudia fue expulsada de un nuevo trabajo cuando descubrieron su historial legal. Intentaron demandarme por difamación. El abogado se rió en su cara. Todo lo que dijo es cierto y tiene pruebas. Esto es libertad de expresión y memoria personal. Y así, después de toda una vida de ser la sombra, me convertí en la luz que los expuso. La noche posterior al evento fue extraña. No podía dormir. No por ansiedad, sino por algo nuevo. Paz. Mi abuela entró a mi cuarto en silencio, con una taza de leche tibia. Se sentó a mi lado y me acarició el cabello como cuando era niña. Te vi, mi niña. Brillabas. Nunca había sentido tanto orgullo. Y eso que llevamos 70 años viendo a muchas personas pararse en escenarios, pero lo tuyo fue otra cosa. Lloré. Ahora sí. No como víctima, sino como alguien que se había liberado. ¿Crees que fui cruel?, le pregunté. ¿Por contar todo así? Me miró con ternura y dijo, fuiste justa. Y eso a veces duele más que la crueldad, porque la verdad es como el sol. No todos están listos para verlo. Los días siguientes fueron un huracán. Entrevistas, mensajes de apoyo, peticiones para dar charlas, incluso propuestas para escribir columnas en medios digitales. Pero también, mi madre me llamó llorando una noche, no para disculparse, sino para rogarme que detuviera todo. Que Claudia no podía salir a la calle sin que la miraran mal, que ella tenía ataques de ansiedad, que mi padre había perdido contratos. Ya hiciste tu punto, me dijo. ¿Por qué seguir destruyendo a tu familia? ¿Familia?, le respondí. ¿Eso eran ustedes? Silencio. Mamá, ¿me llamaste error? Nunca te vi llorar cuando me humillaban. Ahora que el foco está sobre ustedes, quieren compasión, pero no saben lo que es vivir una vida entera sin ella. Colgó. No volvió a llamar. El golpe final llegó un mes después. La fundación organizó un conversatorio abierto en mi ciudad, con público en vivo, micrófono abierto. El evento sería transmitido por televisión local y redes. Yo no sabía si aceptar. Era exponerme aún más. Pero mi abuelo me tomó de la mano y me dijo, Camila, si callas ahora, les das la razón. No solo a ellos, a todos los que siguen maltratando en silencio a sus hijos. Acepté. El teatro se llenó. Al iniciar, el moderador dijo que se abriría espacio para preguntas del público. Una mujer levantó la mano, cabello recogido, ropa sobria, gesto tenso. Mi madre. Sí. Había venido. El público murmuró. El equipo de la fundación se puso nervioso. Está bien, dije. Déjenla hablar. Subió al escenario. Tomó el micrófono. La mano le temblaba. Solo quiero decir que no soy un monstruo, dijo con voz quebrada.
que todo esto fue más complicado de lo que se ha contado. Algunos la escuchaban, otros cruzaban los brazos. Yo observaba. Tuvimos errores, sí, pero también hicimos cosas buenas. No merecemos todo este odio. Me acerqué al micrófono, la miré directo a los ojos y respondí, con voz firme. El problema nunca fue que cometieran errores. El problema fue que, cuando los cometieron, esperaban que yo los aceptara en silencio, que no me doliera, que lo entendiera sin que ustedes jamás se molestaran en pedirme perdón. La sala enmudeció. Yo ya no busco castigo para ustedes. Busco justicia para la niña que fui. Y eso ya lo logré. Mi madre bajó la cabeza. Se fue sin decir más. Y yo sentí que, en ese momento, me despedía para siempre. La charla terminó entre aplausos y lágrimas. Y antes de cerrar, el moderador me preguntó, si pudieras decirle algo a esa niña que fuiste, a la Camila de 9 años que no recibió su bicicleta, ¿qué le dirías? Respiré hondo y dije, le diría que no está rota, que algún día cada lágrima será tinta para escribir su verdad, y que aunque hoy duela, un día todo este dolor será el puente hacia la libertad. La sala se levantó y yo sonreí por dentro. No por venganza, por redención. Por fin, mi historia era mía. Semanas después recibí una última carta de mi padre. No tenía insultos, tampoco disculpas, solo una frase. Espero que todo esto haya valido la pena. La rompí sin leer más, porque sí, valió la pena cada palabra, cada lágrima, cada paso hacia la verdad. Y si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría sin dudar. Hoy tengo 21 años. Estudio letras en una universidad que jamás soñé pisar. Vivo en un pequeño departamento con ventanales que dejan entrar la luz por las mañanas. Mis estanterías están llenas de libros subrayados, cuadernos gastados y postales de Roma que me recuerdan quién soy. Ya no espero que me celebren por existir. Ahora yo misma me aplaudo. Mi historia no se convirtió en un cuento de hadas. No todos los días son perfectos. A veces, la herida de lo que viví en esa casa aún me arde por dentro. Hay noches en las que sueño que vuelvo a estar ahí, sentada en silencio, invisible, pero despierto y estoy en casa. En mi verdadero hogar. Con mis abuelos, cada día es una reafirmación de lo que debe ser el amor. Mi abuela prepara panecillos los domingos. Mi abuelo me deja recortes de periódicos con anotaciones. Esta historia te gustaría escribirla tú. Y aunque su salud ha comenzado a deteriorarse un poco, él insiste en acompañarme a cada presentación, a cada evento, a cada paso. Te prometí que nunca volverías a caminar sola. Me dice. Y no lo harás mientras yo respire. Hace poco, en un evento en la Feria del Libro, leyeron un fragmento de mi primer manuscrito. Cuando mencionaron su nombre en los agradecimientos, se puso de pie sin que nadie se lo pidiera. Y todos, absolutamente todos, se levantaron a aplaudirlo. Fue el momento más hermoso de mi vida, porque ese aplauso no solo era para él, era para nosotros. Para la niña olvidada que hoy escribe. Para el abuelo que la rescató cuando el mundo la descartó. En casa tenemos una pequeña repisa de madera. Sobre ella, una foto mía de niña con él sosteniéndome en brazos. Y al lado, un cuaderno cerrado con una cinta azul. Mi primer diario. Un día me preguntó si podía leerlo. Le dije que sí. Horas después, lo encontré llorando. ¿Por qué lloras, abuelo? Porque nunca imaginé que alguien pudiera sentir tanta soledad en tan poco espacio. Y aún así escribir con tanta ternura. Me abrazó fuerte, como si quisiera borrar cada año de dolor. Ese día entendí algo. No hay redención sin verdad. No hay justicia sin memoria. No hay sanación sin alguien que te abrace después del desastre. Y yo tuve a alguien. Tuve a él. Mis padres siguen en su mundo. No volvieron a buscarme. Claudia tampoco. Supongo que cada quien vive con las verdades que puede soportar. Yo decidí no odiarlos, pero tampoco los espero. Mi historia no trata sobre ellos. Trata sobre reconstruirme después de ellos.
Hoy doy charlas en colegios. Hablo con jóvenes que se sienten invisibles. Les digo lo que nadie me dijo a mí a tiempo. Tu historia importa. Tu dolor tiene derecho a existir. Y tu voz merece ser escuchada, aunque tiemble. Escribo todos los días. Y cada línea que nace en mis libretas es un paso más lejos de aquel rincón donde me escondían. Y más cerca de mí. Si estás viendo esto y creciste sintiéndote menos, si alguna vez te dijeron que no merecías un viaje, una fiesta, una oportunidad, si viviste a la sombra de alguien más, quiero que sepas algo. No estás roto. Te hicieron creer que lo estabas. No te conformes con sobrevivir. Mereces vivir, sentir, brillar. Y aunque hoy estés en silencio, prometo que un día alguien va a escuchar tu historia y va a entenderte, como tú me estás entendiendo ahora. Este video lo quiero cerrar con una frase que mi abuelo me escribió en una servilleta hace años, cuando volví de Roma. La encontré en mi maleta entre calcetines y mapas arrugados. La leí sola, en voz baja, pero hoy la quiero compartir contigo en voz alta. Camila, no permitas que nadie te haga sentir que viniste a esta vida por error. Fuiste el milagro en una casa donde ya no creían en la magia. Y ahora eres la autora de tu propia historia. Gracias, abuelo. Gracias por no soltarme. Gracias por enseñarme que el amor no se ruega, se reconoce, se honra, se devuelve. Y a ti que estás del otro lado de la pantalla, gracias por escuchar. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Cuál es la historia que tienes guardada y que ya es hora de contar?